Es un placer enorme, como siempre, recibir a un gran amigo de la cocina de las noticias. Muy lindo recibir amigos y además, bueno, profesionales, sí, con esta envergadura, ¿no es cierto?, de FUST, un gran politólogo. Él es Santiago Leiras. ¿Cómo estás, Santiago, querido? Silvio Sacomani te saluda y Miguel Riza. Hola, ¿qué tal, Silvio? Miguel, ¿cómo están? Bueno, gracias por llamar, como siempre. No, por favor, muchas gracias por atendernos y estar siempre con nosotros acompañándonos. Bueno, Santiago, a ver, el tema del día, sin lugar a dudas, tiene que ver con el paro de la CGT, ¿sí? Estaba leyendo que según un informe de la UADE, nos costó a todos los argentinos aproximadamente 194 millones de dólares. Según Manuel Adorni, 800 millones de dólares. Lo cierto es que no salió una fortuna, ¿sí? El tercer paro en 1 año y 4 meses de Javier Milei. Bueno, en primer término, obviamente quiero conocer tu mirada en líneas generales, en un aspecto general de este paro llevado a cabo por la CGT. Mira, yo hace mucho tiempo, ya hace 1 año, hace muchos años, siempre vengo pensando que este tipo de estrategias son ya, no son ni buenas ni malas, son obsoletas. Son obsoletas, son anacrónicas, sí, totalmente. Son anacrónicas, ¿no es cierto? Y me parece que hace mucho tiempo que a nivel de las organizaciones sociales se debe en un debate respecto a cómo organizar y cómo pensar formas distintas de protesta, digamos, ¿no? Uh-huh. No solo por el tema económico y por el perjuicio económico que esto pueda generar, sino también porque el modelo de paro como el que plantea la CGT está pensado para un contexto y un mundo de una Argentina que ya no existe más, ¿sí? Uh-huh. Porque la idea del paro general es la idea del paro general de trabajadores sindicalizados y registrados formalmente. Hoy la Argentina tiene la mitad de la población que forma parte del mundo de la economía informal, uh-huh. Con lo cual, ¿a quién representan esas organizaciones? Y en nombre de quién se plantean un esquema de protesta, ¿no? La pregunta, o una de las tantas preguntas que uno puede hacerse es, bueno, dentro de la lista de reclamos, ¿está el reclamo de los trabajadores que están en el mundo de la economía informal? No. En general, uno ve por las respuestas, ve que ese tipo de trabajador entiende que este tipo de medidas lo perjudica. Por supuesto. ¿Sí? Porque tiene un tipo de economía que está librada a su propia iniciativa y que, bueno, el paro resulta totalmente disfuncional, ¿no es cierto? Así que yo te diría que mi reflexión de hace mucho tiempo pasa por ahí, ¿no? Sin renegar del derecho de protesta que tenga cualquier actor ni cosa por el estilo, me parece que en general en la Argentina nos debemos una discusión respecto a cómo pensar la protesta y las formas de organización de la protesta. ¿No? No sé si tiene que ser una cosa al estilo japonés o cosa por el estilo, pero evidentemente este modelo, si querés, de los años 70 y 80, ya es un modelo que no tiene relación con lo que es el contexto del mercado laboral de la Argentina hoy, digamos, ¿no? Uh-huh, esto te diría que es mi principal reflexión de todo esto, digamos. Probablemente si me preguntás de acá a un par de años te voy a decir algo muy parecido, digamos, ¿no? Esperemos que no, pero por cómo... la Argentina, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, tienen, digamos, reelecciones indefinidas. Los sindicalistas en la República Argentina pueden ser reelectos 150.000 millones de años, que de hecho es lo que viene aconteciendo hace tantísimo tiempo. El tema es que ahora, con distintos proyectos que se están presentando, bueno, por ejemplo la reforma laboral, bueno, le están tocando la caja a los sindicatos. Yo creo que la protesta no viene por los trabajadores, sino que viene por ellos mismos que se sienten amenazados por un ayornamiento de lo que tiene que ver con un escenario lógico, si querés. Sí, yo creo que hay varias cosas, me parece que hay como varias capas en todo lo que es este tipo de medidas, ¿no? Yo creo que también no solo es el tema de los privilegios, sino que me parece que también hay alguna especie de señal hacia adentro de las propias organizaciones y tratando de alguna manera de descomprimir alguna presión interna que puedan tener los gremios, ¿no? En términos de salir a la calle y ser más contundentes en la expresión de la protesta, ¿no? Y me parece que hay un poco de todo esto, ¿no? Uh-huh. Un poco de descomprimir presión interna y un poco de, salir de manera reactiva porque
de tanto en tanto empiezan a aparecer una serie de reformas que afectan prerrogativas tradicionales que tienen los gremios, ¿no es cierto? Bueno, eso hablando de la discusión que te decía recién, agreguémosle esto también, ¿no? No solo la discusión sobre cómo protestar en Argentina, sino además respecto a ver, ¿pueden los sindicatos tener esquemas que de pronto solamente uno los puede encontrar en Formosa con Gildo y Fran, de dirigentes que se reeligen de manera eterna, no hay minorías, en fin? Bueno, eso también uno lo tiene que agregar a esta agenda de discusión, ¿no es cierto? Lo mismo con el tema de los fondos y de los ingresos a las organizaciones sindicales. Bueno, hay una agenda que bueno, la Argentina se discute casi, te diría, de manera crónica por esta cosa crónica que tienen los problemas en Argentina, ¿no? Santiago, Miguel te saluda. Te ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien y muchas gracias. No, por favor. Un placer escucharte. Estaba ahí con el diálogo que tenías con Silvio y yo estuve haciendo un poco de análisis histórico, ¿no? Lo que en función a lo que vos contabas de este anacronismo, como decía también Silvio. Y a lo largo de la democracia hemos tenido 42 paros en la República Argentina, de los cuales 16 se lo hicieron al peronismo y 26 al resto de los gobiernos. Y de esos 26, 13 fueron a Alfonsín, o sea que Alfonsín sufrió el 50% de los paros que le hicieron a gobiernos no peronistas. No peronistas, exacto. ¿No? Teniendo eso, y por otro lado, haciendo un poco de memoria, viendo cómo fue la historia un poco de los paros y de el famoso derecho de huelga que había hecho en la reforma constitucional en la década del 90 Carlos Menem, hoy vemos que eso está, como bien decían ustedes, obsoleto. Y el otro punto tiene que ver con esto de lo que decía Silvio, de que, y mismo vos, que son reelecciones externas. Yo digo que no tienen fecha de vencimiento. O sea, el la momento, perpetuidad en el poder que tienen hoy por hoy los gremios, y que habría que buscar, creo, otra forma. Yo no digo que no, que aquellos que estén en disconsonancia o disconforme con algunas cosas, protestar, pero no a modo de paro, como hacen, por ejemplo, en otros países del mundo. Bueno, él nombró Japón. Sí, exactamente. Bueno, Japón tiene mayor un sistema producción, mayor claro. producción. Por ejemplo, Francia, cuando fue el tema de la cuestión agrícola, salieron a la calle, pero de otro tipo de manifestación y no como haciendo un paro general. Entonces creo que, si bien hay que respetar la visión del otro, de aquellos que quieren protestar, pero no sé cuál será el camino, porque esto sinceramente no sirve ni para un sector ni para otro. Sí, yo creo que estos paros así, yo como les decía recién, en muchos casos son como, por lo pronto es un paro que parece haber hecho con bastante desgano. No noté muchas convicciones en general, y de hecho lo tuvieron que confirmar 3 veces, ¿no? 3 veces dijeron, sí, vamos a hacer este paro. Exacto. No había, me parece, mucho plafón tampoco. Pero de alguna manera es una forma de descomprimir internamente, de marcar un poco algún acto de presencia. Pero sí, yo coincido con muchas de las cosas que vos decís. Se me ocurría, decía en chiste, decía que pasó Gildo en Fran y decía que a los dirigentes sindicales se les está yendo la mano, digamos, ¿no? Pero sí, obviamente que acá hay todo un tema a revisar, que es que tiene que ver no solo, como decía, con el tema de la protesta en particular, sino también con la cuestión de los mandatos de los dirigentes sindicales, con la ausencia de representación de minorías también, ¿sí? Porque este es otro punto también. No solo que hay dirigentes sindicales que se reeligen de manera indefinida, sino que en la formación y la conformación de las comisiones sindicales, o digamos las conformaciones de la secretaría de los grandes gremios, no hay representación minoritaria, ¿sí? Y eso también es otro elemento que uno dice, bueno, hace 40 años que estamos en democracia y tenemos una especie de juego medio imperfecto, pero juega al fin de mayorías y minorías, y los gremios bien gracias, digamos, ¿no? Y después, bueno, el tema de los fondos y la cuestión de las obras sociales, que también esa es otra discusión, ¿no es cierto? Pero bueno, que es la que más les interesa a ellos, me parece, ¿eh? Sí, es la única que les interesa. El tema de las cajas. El tema de las cajas. Es un elemento que es la base de todo el poder sindical también, ¿no es cierto? Y bueno, eso hace un poco a la cuestión de la propia supervivencia, ese manejo y administración de los fondos sindicales, ¿no es cierto? En este sentido hay que decir que el gobierno ha avanzado más bien poco o nada en cuanto a las reformas que había propuesto originalmente, y supongo que desde el lugar del gobierno tendrá que ver con alguna cuestión de, bueno, no digo ya que hay tantos frentes, no abrir uno más, o supongo que la lectura será alguna lectura de ese tipo, ¿no?
y por eso la reforma ha quedado más bien congelada, ¿no? Pero en algún momento entiendo que esta es una discusión que va a ser inevitable plantearla, ¿no es cierto? Yo pensaba, inclusive, en los años de Menem hasta estaba presente esta posibilidad o esta oportunidad que tampoco el propio Menem no la aprovechó, porque en definitiva también Menem previsó comprar paz social, ¿no? Bueno, como llevó adelante un programa de privatizaciones que, entre otras cosas, afectaba una parte significativa de la base de apoyo de los gremios aceptaron en algún punto ese programa porque obtuvieron ciertos pagos colaterales. Léase, bueno, quedaron intocados los beneficios de las obras sociales, léase, algunos de esos dirigentes sindicales devinieron en dirigentes sindicales empresarios, en fin, ¿no? Entonces, en ese momento tampoco se dio una reforma que fuera hasta el hueso en ese caso, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de algo hace 30 años, por otro lado, ¿no? Pero 3 décadas atrás de eso, ¿no es cierto? Pero bueno, es un gran loop la Argentina, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero es parte de la perspectiva, ¿no? Ir para atrás, porque si no, uno cómo entiende el de hoy también. Y algo que yo señalo que remarcaste muy importante fue que hoy tenemos más economía informal que formal como para hacer un paro. Y algo está claro a la vista, es que hoy por hoy es más, digamos, legítimo el reclamo de los jubilados que el paro de hoy. Porque encima hoy por hoy los jubilados no están representados por ningún gremio. No, pero además algo muy gracioso que también quería comentarte, y disculpame, Miguelito, no, por favor. También, pero quiero sumar a lo que acabás de destacar, ¿sí? Y de considerar con Santiago, es también que lo que dijo Daer en conferencia de prensa, que este paro fue por los jubilados. A eso voy yo. ¿Qué gremio representa a los jubilados? ¿Qué gremio representa a los jubilados? Un nivel de hipocresía y caradurismo fenomenal, caradurez total y absoluta. Qué terrible, sí. Claro, no es para menos. Sí. No, bueno, el tema es la cuestión de la narrativa que intenta construir para justificar el tema del paro. Pero bueno, en esta Argentina donde se discute durante décadas sobre una serie de problemas crónicos, estructurales y resueltos, bueno, es uno más de esa larga lista, ¿no es cierto? Y esto lleva a que tengas todavía, aún con un contexto de cierta retirada, bueno, un gremialismo que sigue siendo un gremialismo a la vieja usanza y que convive con otras expresiones, ¿no es cierto? Y con otra realidad. Pero bueno, era un poco, claro, era un poco esto que decíamos, y bueno, hay una parte muy significativa de la población hoy en la Argentina que no integra o no tiene registro y no está sindicalizada, con lo cual queda fuera de lo que puede ser el alcance o el abanico de expresiones de la protesta también, ¿no es cierto? Sí, hay que tener muy presente también, muy presente, y no es un tema menor, que mayoritariamente la ciudadanía rechaza fuertemente al sindicalismo argentino, tiene una pésima imagen del sindicalismo argentino. Sí, no sé cómo, yo no sé cómo estará ahora en el tema del fondo de la tabla, pero sí, sin duda que es una de las organizaciones que tiene, o por lo menos las grandes organizaciones son las que tienen peor imagen, sí. Si no son de las peores, están ahí en el fondo. En la lucha por el descenso, digamos. Sí, totalmente. Sin duda. Totalmente. Y ese no es un dato menor. Es decir, si vos seguís así, si vos seguís llevando adelante las mismas prácticas, vas a obtener los mismos resultados, ¿no es cierto? Y es lo que vive haciendo la CGT con gobiernos fundamentalmente no peronistas. Sí, bueno, ahí el dato que daba Miguel era más que evidente, digamos. Sí, era muy elocuente, ¿no? Absolutamente elocuente, ¿no es cierto? Yo recordaba yo varias veces el tema de el papel del sindicalismo durante la presidencia de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Pongamos, demos el changüí de que hubo 2 años de pandemia, bueno, pongamos eso, pero más allá de eso, bueno, fue muy pasivo y bueno, parece que no había ningún problema de índole estructural que ameritara que el sindicalismo hiciera algún tipo de expresión o de liberación. De hecho, yo recuerdo que Fernández tuvo un paro, y si no recuerdo mal, fue un paro que fue en apoyo a él. Sí, es verdad, es verdad. En ese caso, ¿no es cierto? Es verdad. O sea, hubo un paro que fue en apoyo a
a Alberto Fernández, que estaba encuadrado en este tema de esa interna feroz con Cristina Fernández, y que de alguna manera los gremios lo trataban de empujar a que Alberto Fernández tomara alguna iniciativa que supusiera algún tipo de ruptura con Cristina Fernández. Bueno, finalmente esto no sucedió, ¿no? Pero mirá qué paradójico esto que estás contando de este paro, en torno un poco a la situación, te saca un poco de lo que estábamos hablando del paro, al contexto político que estamos viviendo hoy, ¿no? Que hoy por hoy hay una implosión de los partidos políticos, como vengo sosteniendo, y que al mismo tiempo esto genera luchas internas sin tener en cuenta lo que le está pasando al país o a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. El sistema político argentino el sistema de partidos, perdón, Argentina, está absolutamente detonado. A ver, pongo un caso testigo, porque si bien es un caso puntual y subnacional, es un caso testigo. Miren lo que es la conformación de las listas acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Miren lo que es eso. Bueno, pero a raíz... Sí. Mira, perdón, ¿no? Sí, pero una cosa que es muy interesante, porque el gobierno local adelantó las elecciones, suspendió las primarias, pero de alguna manera la elección legislativa al nacionalizarse se transforma en una especie de primaria, como una especie de previa de lo que pueda pasar en octubre, ¿no? Es como el chiste aquel de X, de Twitter, decime que hay primarias sin decirme que hay primarias, ¿no? Sí, tal cual. Y vos ves una elección que supuestamente iba a ser una elección de carácter local, termina nacionalizándose, con lo cual quememos los manuales, porque los manuales te dicen siempre, bueno, cuando vos tenés una elección que tiene un bajo nivel de nacionalización, tienden a tener preponderancia los temas locales, ¿no? Por el contrario, cuando un nivel de nacionalización es muy alto de un proceso electoral, los temas nacionales tienden a tener más preponderancia. Bueno, acá se da una elección supuestamente desnacionalizada y que va a tener un alto nivel de preponderancia de temas nacionales. Por supuesto, bueno, pero un error no forzado por parte de la basura y el tema de los contratos y la limpieza de la ciudad. Veo difícil que ese vaya a ser el tema de discusión. Yo creo que ahí hay otro error no forzado por parte de la Libertad Avanza, por parte del gobierno de Javier Milei, ¿no es cierto? Confrontar, ¿sí? con el PRO, que hay que destacarlo. Es uno de los pocos partidos políticos que les brindó un nivel de gobernabilidad fenomenal y un apoyo, por ende, muy importante del Congreso. Sí, bueno, eso yo creo que tiene que ver con esta lógica muy rara que tiene el gobierno por un lado es un gobierno débil en materia de recursos institucionales y que al mismo tiempo tiene una vocación hegemónica importante, ¿no? Probablemente esa vocación hegemónica sea una especie de contracara de esa debilidad de origen, ¿no? Uh-huh. Y eso te explique, bueno, las hipótesis con las cuales se trabaja en la Casa Rosada y esta idea de que, bueno, ya el votante del PRO está con nosotros y que nosotros vamos a ir, nos vamos a terminar quedando con el PRO, y si no nos quedamos con el PRO, nos quedaremos con los dirigentes del PRO, ¿no? Sí, pero eso suma de poder, entre comillas, porque en rigor divide. Sí, por supuesto que eso divide, sí, claro. Pero me parece que la lectura, yo digo, estoy haciendo un esfuerzo como de comprensión racional de algo que no sé si es muy racional, pero me parece que hay una lectura detrás de esto. Esto es como cuando en 2005 Kirchner discutía con Duhalde por ver quién se iba a quedar con el peronismo de la provincia de Buenos Aires y el peronismo nacional, ¿no? Y de alguna manera como que Milei o los hermanos Milei venían a ser como Néstor y Cristina, y en todo caso los Duhalde estarían encarnados en los primos Macri, ¿no? Y que hay una pelea en estos términos, ¿no? Y que bueno, Cava sería un territorio en el cual se dirime una disputa que puede tener un resultado similar a aquel de 2005, ¿no? Con alguien que había empezado muy débil en cuanto a su origen, que era Kirchner, y termina fortaleciéndose en esa discusión de peluquería, como decía Aníbal Fernández, digamos, ¿no? Entonces acá la discusión de peluquería sería una discusión de hermana contra primos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay este tipo de lecturas y a mí lo que me sorprende de todo esto es, bueno, dado el nivel de virulencia que tiene la discusión en la ciudad, no me queda claro cómo está o cómo se puede cerrar después en provincia de Buenos Aires, ¿no?
No solo en provincia de Buenos pero, Aires. Sí, pero perdóname, Sí, me sí. gustaría quedarme en el tema provincia de Buenos Aires, porque ayer Cristina Fernández de Kirchner se reunió con intendentes camporistas y afines a ella, ¿sí? Bueno, con un dato que, bueno, hay que ver si es tan así, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que ella solicitó fue la unidad, ¿sí?, del Partido Justicialista, cuando en rigor está roto y Kicillof no quiere saber absolutamente nada, ¿sí?, con la unidad dentro del Partido Justicialista, por lo menos teniéndolas dentro de las filas a Cristina Fernández de Kirchner y mismo obviamente y por ende al camporismo, donde su hijo Máximo Kirchner es referente. Pero a su vez, lo que destacó Cristina Fernández de Kirchner es que va a ser candidata a diputada provincial. Entonces, ¿de qué unidad hablamos? Hay una contradicción fenomenal ahí. Sí. Bueno, ahí tenés otro caso. Mira, otra elección que intentando plantearla o organizando el calendario en términos de nacionalizar la elección provincial, va a terminar siendo también otra elección de tipo nacional, o donde, digamos, la discusión pasa a ser una discusión nacional. Exacto. Si desde el momento que Cristina Kirchner se ponga a discutir o se plantee la posibilidad de una candidatura a la tercera sección electoral acá en la provincia de Buenos Aires, se nacionaliza la elección, digamos, ¿no? Totalmente, yo creo que en torno a lo que decía Silvio, un análisis que hago yo también, Kicillof no quiere estar quedado pegado con nadie, ni la Cámpora ni con Cristina, porque él está pensando en el 2027. Sí, sin duda. De todas maneras, creo que Kicillof tiene, me parece, algunos problemas que habrá que ver cómo los resuelve. Uno, para mí el principal, que es, a ver, ¿cómo justifica Kicillof diferencias con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es la diferencia de Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner? Absolutamente ninguna. Que no tenga que ver con una cuestión de disputa por el poder, ¿no? Que es una discusión absolutamente legítima, y bueno, la política siempre está esta tensión entre filicidio, matricidio o filicidio parricidio, perfecto, ¿no? Pero el punto es, bueno, a ver, ¿cuál es la narrativa que puede esgrimir Kicillof para marcar diferencias con Cristina Fernández? Más allá de la metáfora más o menos ingeniosa respecto al tema de, bueno, que hay que crear nuevas canciones y hay que renovarse y demás, ¿no es cierto? Pero el tema es, bueno, a ver cuál es el contenido de las nuevas canciones, porque ahí es donde él tiene que marcar una diferencia en las nuevas producciones discográficas respecto a la vieja, ¿no? Y ahí yo no veo que Kicillof pueda tener una capacidad para marcar una diferencia tan clara en términos de narrativa, me parece, ¿no? Sí, por lo menos a mí no me queda claro y me parece que no está claro este punto, ¿no? Es que por esta implosión que hablábamos antes, es lo que está pasando, y la verdad que agradezco la charla porque está re jugosa, sinceramente. Como siempre, es un placer, Santiago. Un placer hablar con vos, Santiago. Y lo que yo me preguntaba en torno a lo que vos decías antes de decir, ¿qué pasará también en los otros distritos? No solo lo de Provincia de Buenos Aires o Capital Federal. Porque pero son los dos más importantes, por eso. Está bien que sean los dos más importantes, pero la gente vota... En torno a la cantidad de votos, ¿no? Sí, pero la gente vota en todos lados. A eso voy yo, y es la conformación del próximo Congreso de la Nación lo que vamos a tener. No es poca cosa. No, está. Entonces, sí, a eso voy yo un poco, qué va a pasar en el resto de las provincias. Y si más de uno está pensando en el 2027, la pregunta que yo le haría a cada uno de estos personajes que tenemos dentro del espectro político, es decir, ¿cómo se posicionan ante la República Argentina, no ante su distrito? Porque hoy estamos más separados, cada provincia mirando para adentro, que como un país federal. Sí. Bueno, eso es una evidencia, si querés, una evidencia más de lo desestructurado y desorganizado que está sistema la representación política en la Argentina, ¿no? Y el sistema político y los sistemas de partidos, ¿no es cierto? Mira, yo justo estaba, acá estoy justo con mi notebook, y estaba buscando el tema del cronograma de las elecciones de este año a nivel provincial, bueno, de las provincias que han decidido ya elecciones locales, que son 8, si no estoy contando mal, solamente una acopló la elección local con la nacional, que es Catamarca. El resto ya tienen calendario separado: Buenos Aires, Cava, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis. Lo tengo acá, mira, yo lo tengo acá. Ya ahora se vota Después me faltan Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, que me parece que todavía no definieron, aunque tienen además elecciones de gobernador, ¿sí? Bueno, ahí te da una idea, ahí te da una dimensión, me parece, de cómo está la
al nivel al cual ha llegado la desorganización de la política y de la representación política, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es decir, lo que tenés son un cúmulo de maquinarias locales que, bueno, eventualmente procuran mantener y controlar territorios acotados y desde ese lugar establecer las mejores relaciones con el gobierno nacional, ¿no? Es decir, tenés como una especie de liga de actores locales y no hay nadie que organice, digamos, ¿no? No, y lo que vos decías, el 11 de mayo se vota en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, nada más. Son los únicos, digamos, un único domingo donde ahí tenemos más de elecciones en un solo distrito. Después son legislativas, obviamente. Sí, legislativas, sí, legislativas son. Claro. Y después, como dijiste vos bien, en 26 de octubre Chubut y Catamarca. Después el resto está todo separado. Claro, exactamente. Así es. Como vos también señalaste, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza y Formosa todavía no tienen fecha. Todavía no tienen fecha. Bueno, y después ahí con algunos casos, Corrientes y Santiago del Estero, que estoy viendo acá, que además eligen gobernador. O sea que también hay otra elección ahí que obviamente es una elección que se procurará deslindar de lo que pueda pasar, o no, se podrá deslindar de lo que pase a nivel nacional, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo tengo que hablar y justo dar una charla estos días sobre este tema, y que entre otras cosas tengo que decir, bueno, si estamos frente a un nuevo sistema político, ¿no? Tal cual. Si quieren se los spoileo, digo, pero sin ningún problema. Pero miren, no, yo lo que voy a comentar de algunos días en esa charla es esta idea que, a ver, de acuerdo a cómo va a la dirección en la que parece configurarse el sistema político de Argentina, uno puede pensar dos escenarios. Yo diría que hay uno más optimista y uno más pesimista. O podemos tener la vía de Uruguay o tenemos la vía de Perú, ¿no? Uh-huh. Yo, parafraseando un antiguo presidente mexicano, diría: Argentina tan lejos de Uruguay, tan cerca de Perú, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, Santiago, querido, siempre un gusto, ¿sí? Tenerte entre nosotros. Siempre un placer, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. No, por favor, el gusto es mío, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo enorme, Santiago. Hasta siempre. Luego. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. El gran Santiago Leiras, politólogo, pasado por la cocina de las noticias.